Bien, un fallecido en un accidente en la autopista central. Julio Díaz, tú nos cuentas los detalles. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Claro, información de último minuto. En estos momentos, procedimiento policial en desarrollo a raíz del fallecimiento de un motociclista. Esto en horas de la madrugada. Voy a permitir que se pueda apreciar en imágenes de mi compañero Juan Pablo Cornejo los trabajos que se realizan en estos momentos por parte de la CIAT de Carabineros. ¿Qué es la información que se conoce respecto a esta situación? Es que cerca de las 2:30 de la madrugada un motociclista se trasladaba justamente aquí en la comuna del Espejo por la autopista central en dirección al sur, aparentemente en el lugar donde se divide lo que es la Caletera con el acceso a Américo Vespucio. Es que este motociclista pierde el control, no se sabe si es que iba a una alta velocidad o si es que hay algún otro factor que involucra este accidente de tránsito. Lo que sí se sabe es que a raíz de este accidente termina falleciendo lamentablemente en el lugar, y es a raíz de aquello que se realizan estos trabajos por parte de la sección investigadora de accidentes de tránsito de Carabineros. En estos momentos se encuentra completamente cortado lo que es la Caletera, justamente en lo que es en el exterior, por decirlo de alguna manera, a la altura del cementerio metropolitano aquí en la comuna del Espejo. Entonces, por aquello, les damos la recomendación a todas las personas que se intenten trasladar justamente por la autopista central en dirección al sur, que se está desviando el tránsito. Los automóviles deben ingresar a lo que es la autopista Américo Vespucio en dirección hacia el poniente, luego deben realizar un desvío para incorporarse nuevamente hacia el sur por la autopista central. Entonces, la información del minuto es lo que se conoce respecto de este accidente de tránsito que ocurre en horas de la madrugada y que involucra a este motociclista que se trasladaba por la autopista central en dirección al sur por circunstancias que aún son materia de investigación. Termina perdiendo el control, se genera este accidente de tránsito y lamentablemente termina falleciendo en el lugar. Son bastante las diligencias que tienen que realizarse aquí por parte de las autoridades que están llevando a cabo esta investigación. De momento hay personal de la autopista, hay personal de Carabineros que tienen completamente cortado lo que es la Caletera. Solamente hay espacio para que los vehículos se integren a lo que es Américo Vespucio, y es por las diligencias que deben realizarse para ver si es que hubo algún otro vehículo involucrado. La información del momento apunta a que solamente estaría involucrado este motociclista y que lamentablemente termina falleciendo. Una información que está en pleno desarrollo, estamos atentos. Sin embargo, les vamos a comentar de otra situación que también se genera en la comuna del Espejo, sin embargo, en horas de la tarde de ayer, con este homicidio que se da en plena vía pública, un hecho que está siendo investigado por parte del Grupo ECO, este equipo contra el crimen organizado y homicidios, justamente por lo que yo les comentaba, este homicidio en la vía pública en el cual una víctima habría recibido múltiples impactos, balísticos. Todo esto en el contexto de una serie de agresiones, las cuales ocurren justamente en la vía pública. Aparentemente un grupo de sujetos habría atentado contra esta persona y en su afán de huir termina cayendo justamente a muy pocas cuadras de donde se genera esta situación. Esto sucede a plena luz del día, cerca de las 5 de la tarde, que se producen estos disparos y el posterior fallecimiento de la víctima, que se termina desplomando en plena vía pública y no alcanza a ser ni siquiera trasladado hasta un centro asistencial. Son al menos 7 los impactos balísticos, lo que da cuenta de una serie de disparos que habrían sido percutados por personas que aún no son identificadas por las autoridades. Sin embargo, se están analizando cámaras de seguridad que podía existir justamente en este sector, el relato de los mismos testigos, para poder obtener un poco más de detalles respecto de la persona que termina falleciendo, que se habla de que sería un hombre de nacionalidad chilena, aproximadamente de 30 a 40 años, que residía en el sector. Sin embargo, falta por establecer quiénes son las personas que lo terminan hiriendo a bala y que lamentablemente termina en su fallecimiento. Es una situación que obviamente se genera a raíz de una serie de agresiones en este mismo sector. La víctima intenta escapar en alguna instancia, llega a poder huir, por decirlo de alguna manera, algunas cuadras. Sin embargo, la cantidad de disparos que ya había recibido anteriormente era tal que lamentablemente termina falleciendo en la vía pública. Bien, Julio, lamentable hecho ocurrido ahí en la comuna de Lo Espejo, en el barrio chino de esa comuna. Todo esto durante el día de ayer en plena Navidad. Julio, en un ratito volvemos contigo ya para conocer más detalles de este y otros hechos. Muchas gracias. Julio, tú nos cuentas más detalles, ¿qué tal?
¿Qué tal, Roberto? Claro, profundizamos la información que ya se conocía durante horas de la madrugada con el fallecimiento de este motociclista luego de protagonizar un accidente de tránsito en la autopista central en dirección al sur, muy cercano de la conexión con Américo Vespucio hacia el poniente. Y es justamente en este lugar en que se termina produciendo este accidente de tránsito. Aparentemente este motociclista se desplazaba en dirección hacia el sur cuando pierde el control de la motocicleta, todavía por causas que se investigan, y justamente cuando se divide el camino entre lo que es la Caletera y el acceso hacia Américo Vespucio es que termina perdiendo el control, impacta justamente con la calzada y se termina generando este accidente de tránsito, el cual lamentablemente termina con el fallecimiento de esta persona. Todavía no se ha podido identificar la identidad de este hombre que termina falleciendo en el lugar. Llegaron algunos conocidos, familiares, sin embargo no se ha entregado mayor información respecto a qué es lo que habría ocurrido, si es que hay otro vehículo involucrado en este accidente. De momento todavía no habría información respecto de aquella situación. Sin embargo, para efectos, bien digo, de la investigación, los trabajos que debió realizar la CIA de Carabineros, se debió cortar lo que es la caletera de la autopista central en dirección al sur por varias horas para poder desarrollar los trabajos pertinentes, analizar lo que quedó, la evidencia luego de este accidente, los trabajos de campos que realiza generalmente personal de la CIA de Carabineros. También acudió personal de la autopista para generar los cortes pertinentes, puesto que por varias horas, esto sucede cerca de las 2:30 de la madrugada, sin embargo hace tan solo unos minutos es que nuevamente se deja nuevamente el camino, se habilita nuevamente la ruta para las personas que quisiesen trasladarse por la ruta central en dirección al sur. Entonces esa es la información que se conoce del momento. Todavía estamos esperando una vocería por parte de personal de Carabineros luego de los trabajos que ya realizó personal de la CIA. Entonces recapitulamos, cerca de las 2:30 de la madrugada en la autopista central, muy cercano a su conexión con Américo Vespucio, se produce este accidente y este motociclista termina falleciendo luego de chocar justamente aquí en la autopista. Nos trasladamos a otra situación que también ocurre en la comuna del Espejo. Esto es en pleno día de Navidad, cerca de las 5 de la tarde, se termina produciendo una balacera de la cual se conocen todavía muy pocos antecedentes. Sin embargo, una persona que vivía en este mismo sector, estamos hablando del barrio chino en la comuna del Espejo, termina falleciendo luego de recibir al menos 7 impactos de bala. Esto, recordemos, a plena luz del día, 5 de la tarde, se termina produciendo esta situación y todavía se desconocen mayores antecedentes respecto a por qué se termina generando esta situación. ¿Qué es lo que se sabe del momento? Al menos testigos hablan de algún tipo de pleito previo entre la persona que en este caso es la víctima fatal y también quienes se le habrían dado muerte. Se termina generando una balacera, la víctima intenta huir, sin embargo, tan solo unas cuadras después de haber escapado de esta situación, termina quedando tendido en la vía pública y justamente en ese mismo lugar es que pierde la vida, ni siquiera alcanza a ser trasladado hasta un centro asistencial. Es una situación la cual está siendo investigada por parte de la Brigada de Homicidio Sur de la Policía de Investigaciones y también el equipo ECO, este equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, que por las características de este hecho, al utilizarse armas de fuego, muy probablemente por algún tipo de rencilla previa, lo cual hace presumir justamente que las características de este hecho es por aquello que se analiza por parte del equipo ECO de la Fiscalía este homicidio que termina ocurriendo justamente en Gil de Castro con Valenzuela Llanos en la comuna de Lo Espejo. Los quiero invitar a que revisemos mayores antecedentes que entrega el fiscal a cargo de este caso en torno a esta situación. Una persona de sexo masculino de alrededor 30-40 años, quien presenta una serie de impactos de bala en su cuerpo y se constituyó el equipo ECO y está trabajando en conjunto con la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones de Chile. ¿Qué se sabe en cuanto a los homicidas? ¿Se movilizaban a pie en un vehículo? Los primeros antecedentes, lo que dio cuenta Carabineros conforme al llamado que ellos recibieron, es que esta persona habría sido agredida aquí en el sector. Habría arrancado desde el lugar donde comenzó la agresión y finalmente fallece aquí en esta intersección de Valenzuela Llanos con calle Gil de Castro.
Ahí escuchábamos las declaraciones por parte del fiscal a cargo de este caso. Se hablaba de agresiones previas, lo cual nos indicaría de algún tipo de pleito o pelea en la cual está involucrado tanto la víctima como los victimarios. Es a raíz de eso que se termina ejecutando una serie de disparos en su contra. Todavía no se establece si es que hay un arma de fuego involucrado o si es que habrían más. Lo que sí es cierto es que luego de esta situación la víctima termina tratando de huir en un intento desesperado por pedir ayuda. Sin embargo, tan solo unas cuadras más adelante se termina desplomando y pierde la vida en este mismo lugar. Ni siquiera pudo llegar personal de asistencia para trasladarlo a un hospital y que recibiera los primeros auxilios cuando la víctima ya se desplomaba en el suelo y se terminaba, confirmando su fallecimiento. Son bastantes las diligencias que se tienen que realizar en este caso. Se está analizando cámaras de seguridad, relatos de los testigos para poder esclarecer la dinámica de este hecho y también detener a sus responsables. Bien, Julio, muchas gracias por todas estas informaciones. Ya en un ratito volvemos contigo para más. Gracias.